Bien, buenas noches. Estamos aquí nuevamente, como lo prometimos hoy por la tarde, en el programa, un estudio del poder de la palabra de Dios. Vamos a orar antes de continuar en este precioso tiempo. Les pido por favor que desde allá de sus hogares, donde nos están observando, que también me ayuden en oración. Padre Santo, Dios de la gloria, estamos aquí ante tu presencia en esta noche, bendecida por ti, Padre Santo, para que tú nos des discernimiento, Padre eterno, para que tú nos abras nuestra mente y nuestro corazón de lo que vamos a enseñar y lo que vamos a predicar en este tiempo, que es tu tiempo, Señor. Bendícenos. Abre nuestro entendimiento, Señor, para saber lo que tú quieres que nosotros aprendamos el día de hoy. Toma dominio y control de lo que vamos a hacer hoy, Padre eterno, para la gloria tuya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué precioso es el Señor, mis queridos hermanos, hermanas que me escuchan en esta noche, tan bendecidos. Cuando son 9:35 aproximadamente de la noche, vamos a escoger un tema. Hoy temprano por la tarde estábamos hablando sobre la fiesta de los brujos, que es el Halloween. Cómo el ser humano se ha venido trastornando en el transcurso del tiempo por esta fiesta pagana que no nos beneficia a nosotros en nada, más por lo contrario. Abre puertas para que el enemigo pueda ingresar y tomar posesión sobre todo de los niños, de las casas, de los hogares. Y somos muchas veces los propios padres quienes incentivamos y llevamos a nuestros hijos a esas fiestas, o los ponemos disfraces que no es de acuerdo a la palabra de Dios. Pero bueno, el tema que nos incumbe en este tiempo, en esta noche, es el día de la Reforma Protestante, que es precisamente hoy, 31 de octubre, donde se celebra un año más y se recuerda también. Fue un 31 de octubre, mis queridos hermanos, aproximadamente en el siglo XV, principio del XVI, en 1517, un 31 de octubre, cuando un reformador, un monje católico llamado Martín Lutero, publica sus 95 tesis en la iglesia del castillo de Wittenberg, allá en Alemania. Cuando él expone y se da cuenta de lo que dice la palabra de Dios, no estaba de acuerdo con lo que enseñaba la iglesia católica en ese tiempo, a través de los diferentes papas, concretamente León X. Vamos a dilucidar rápidamente, mis queridos hermanos y todos los que me escuchan, sobre este tema. El 31 de octubre de 1517. Las 95 tesis de Martín Lutero. Pero vamos primero, veamos quién fue este personaje de Martín Lutero. Martín Lutero fue un monje católico. Vivió en el siglo XVI, en el año de 1517, concretamente. El 10 de noviembre de 1483 nace en Alemania. Doctor en teología, que afirmaba y exhortaba a la iglesia de Roma que gobernaba en aquella época a regresar las enseñanzas originarias de este precioso libro llamado la Biblia. La historia nos enseña que los diferentes papas del siglo III hasta esa fecha, hasta ese siglo, habían prohibido que se lean este precioso libro, que es la Santa Escritura. Lo habían prohibido. Martín Lutero comienza y trastorna la historia de ese tiempo, sobre todo a los reyes, al Vaticano de aquella época, con el rey, con el Papa León X, en el cual él establece que no estaba de acuerdo con sus enseñanzas, con la iglesia tradicional, que venían enseñándoles que para salir del purgatorio tenían que comprar las indulgencias con dinero. Esto le indignó a Martín Lutero y se dio cuenta a través de la santa palabra de Dios que lo que decía los diferentes papas no era de acuerdo a las escrituras. Y él comienza a indagar, a investigar, a escudriñar la palabra de Dios.
y se da cuenta de muchos errores, muchos engaños, muchas falacias que venían incrementándose en el papado de aquella época, engañando a todo el mundo. Pero lo que más le indignó a Martín Lutero fue sin duda la venta de las indulgencias. ¿Cómo es posible que para salir del purgatorio, de esas almas que ya están allí muertas, tengan que pagar sus familiares cantidad X de dinero para que salgan de ese lugar y vayan a los cielos? Pues eso se enseñaba en la antigüedad, concretamente en la Edad Media. Fueron siglos de total oscuridad, de tinieblas que vivía el mundo en aquella época, impuesto por los diferentes papas que pasaron por la historia. Lo que nos remonta en esta noche es cómo este doctor, teólogo, afirmaba y exhortaba que la Iglesia de Roma debería llegar al origen de la palabra de Dios, no escuchar cosas de hombres, sino remontándonos a las enseñanzas de Jesucristo aquí en su palabra. Vemos entonces cómo Martín Lutero produjo una revolución extraordinaria, una reestructuración en aquella época. Por supuesto, fue perseguido por el Papa León X, tanto así que años más tarde lo excomulgó. Palabra que no la encontramos tampoco en la Biblia como en purgatorio, ni mucho menos la venta de las indulgencias. Pero lo que más me impacta en la trayectoria de la vida de Martín Lutero es cómo Dios escoge a este monje católico para que su palabra sea predicada bajo la luz y la enseñanza de sus escrituras, de la Biblia. ¿Cómo escoge a un católico, a un monje que se da cuenta de las arbitrariedades y las horroricidades, los horrores que hacía el Vaticano? Si bien es cierto, Martín Lutero no quiso formar una nueva iglesia, porque él no se imaginaba que esas inquietudes que tenía dentro de su corazón, era Dios mismo que se las ponía en su ser, y que Dios lo utilizaba a él en aquella época para que su palabra sea predicada, para que su palabra sea anunciada a aquellos hombres y mujeres que vivían en aquella época en Alemania y en toda Europa, porque la Reforma fue realmente una revolución que trastornó a Europa a través de la palabra de Dios. Y este personaje, este instrumento llamado Martín Lutero, usado por Dios. Si bien es cierto, cómo es que Martín Lutero en aquel tiempo se da cuenta de todas estas cosas que venía haciendo el Vaticano por muchos años, engañando a los fieles. Él escogió un versículo, miren cómo la palabra de Dios tiene poder. Un solo versículo le abrió el entendimiento y le vino a la luz a Martín Lutero. Por supuesto, a través del poder de Dios. Fue el versículo en el libro de los Romanos, capítulo 1, verso 17, que Martín Lutero lo leía y lo releía y se dio cuenta de lo siguiente. Vamos al texto. Romanos capítulo 1, verso 17. Y dice así. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Martín Lutero se da cuenta de cómo que por la gracia de Dios las personas pueden ser salvas. Tú me dirás que me estás escuchando y viendo en esta noche, pero ¿qué será la gracia? La gracia es el poder infinito de Dios que tiene para perdonar tus pecados y los míos sin haber hecho nada a cambio. Porque nosotros no hemos hecho ningún mérito para que el Señor nos dé su gracia, el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia que Martín Lutero se da cuenta.
y que tú, mi hermano, también tienes que darte cuenta en esta noche. ¿Cómo es que la gracia de Dios abre sus brazos como tuvo Cristo crucificado en aquella cruz, esperándote para que tú lo busques, esperándote para que tú te pongas a los pies de Cristo, para que tú, mi hermano que me escuchas, mi hermana, amigo que me estás escuchando, busques a Cristo a través de su palabra. No es por las ventas de las indulgencias que vas a llegar a los cielos, ni por obras, para que nadie se gloríe, dice su palabra. Pero en aquella época, en el siglo XV, XVI, XVII y hasta el siglo XVIII, se pensaba eso, que la gente, las personas van al cielo por las obras que hacemos aquí en este mundo. Pero déjame decirte que no basta ser bueno. No basta que tú ayudes a los necesitados. Pues no basta todo lo bueno que tú puedas hacer. Puedes fundar un asilo de ancianos. Puedes ayudar en la reconstrucción de un centro educativo. Puedes ayudar a un niño. Pero eso no te lleva al cielo. Lo único que te lleva al cielo es la salvación por la gracia de Dios. Pues la gracia de Dios es su revelación máxima en su Hijo Jesucristo, que murió por cada uno de nosotros en aquella cruz. El libro de los Romanos nos dice claramente, el libro de Juan nos dice claramente que a lo suyo vino y a lo suyo no le aceptaron. Pero para los que le aceptaron, nos dio la potestad, nos dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y esto corrobora con lo que dice el libro de los Romanos, capítulo 9, versos 9 y 10. Y así reza la poderosa palabra de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Vean qué precioso la salvación. Es gratuita. ¿Qué nos dice el verso 10? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú ya has confesado, mi hermano, que Cristo es el dueño y rey de tu vida. Cristo es quien realmente gobierna tu corazón. Cristo está en tu mente, en tu accionar, en tu hablar, en todo lo que tú haces diariamente. Si eso es así, permíteme felicitarte, has alcanzado la salvación. Pero no por obras, para que nadie se gloríe. Un día como hoy, 31 de octubre de 1517, un reformador vino a trastornar la mentalidad de aquella época allá en Europa. Vean. Y a este personaje llamado Martín Lutero le siguieron muchos. No vamos a hablar de ellos, podemos mencionar a Juan Hus, Juan Calvino, entre otros, muchos otros. Casiodoro de Reina, etcétera, quienes lo escribieron luego y tradujeron al español la Santa Escritura. Podemos aquí hablar mucho sobre esto. Pero la salvación es solo por fe. Se dio cuenta Martín Lutero de esto en el versículo que ya leímos del capítulo 1 de Romanos, versículo 17, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tú estás viviendo en esa fe, mi hermano, que me estás escuchando. ¿Estás viviendo realmente en esa fe? ¿Le tienes esa fe en Dios? ¿En su Hijo Jesucristo? Y en ese Consolador que nos dejó y que ya está impregnado en nosotros, como es el Espíritu Santo de Dios, que nos debe guiar siempre a toda verdad y a toda justicia, protegiéndonos y fortaleciéndonos siempre. ¿Tú te dejas de guiar por Él? Esa es la pregunta de esta noche, mi hermano y mi hermana, y todo aquel que me escucha por estas redes sociales. ¿Te estás dejando guiar realmente por el Espíritu Santo de Dios?
¿Es Jesucristo realmente el dueño de tu vida? ¿O simplemente nos vamos a dejar que nos absorba las cosas de este mundo? Déjame decirte en esta noche y llamarte a la reflexión para que tú reacciones realmente y digas en tu corazón, en tu mente y en todo lo que hagas y en todo lo que hables, y lo tengas a Cristo en primer lugar. Porque déjame decirte que Él va delante de ti, cuidándote en todo tiempo. La pregunta es si tú lo dejas actuar en Él a través de su Santo Espíritu. Pues eso es lo que Él quiere en esta noche, mis queridos hermanos que me escuchan. Estamos realmente nosotros cimentándonos en la palabra de Dios. A diario tú lees la bendita palabra de Dios como lo hacía este reformador Martín Lutero en el siglo XVI. Hoy que estamos en el siglo XX, lo hacemos. Muchos cristianos por su afán de la vida, por su trabajo, llegan cansados a sus hogares, a sus casas y no tienen tiempo de leer las Escrituras. Y si la leen, muchos de ellos es ya casi al acostarse, al dormir, muy tarde en la noche. Déjame decirte que a los 5 minutos te va a dar sueño y te vas a dormir y no vas a leer la palabra de Dios. Tú tienes que buscar el mejor tiempo del día para escudriñar su escritura. Si tu mejor tiempo es 5 de la mañana, pues 5 de la mañana escudriña la palabra de Dios. Si tu mejor tiempo es 5 de la tarde, hazlo a esa hora. Si tu mejor tiempo es en esta hora, hazlo. Pero que no te venza el espíritu de cansancio. Dios no quiere eso. Dios quiere que lo busques a través de su palabra, a través de su oración, yendo a la iglesia, ayudando a algún necesitado. Esos son frutos del Espíritu Santo. Porque la fe sin obra es una fe muerta. No nos confundamos cuando la Escritura dice, aquí en Romanos 1:17, que la salvación es gratuita, no por obras. Las obras vienen después de tu convertimiento. Es el fruto de que tú realmente tienes a Cristo en tu vida. Déjame decirte que dependiendo de tu reacción ante una circunstancia, ante un problema, vamos a conocer si realmente eres hijo de Dios, si realmente eres un cristiano o una cristiana verdadera. Pero muchas veces llegan a nuestra vida circunstancias, problemas y reaccionamos de una forma violenta, de una forma grosera. Muchas veces ofendiendo a las personas que están en nuestro entorno, algún compañero de trabajo, algún vecino, o de pronto en nuestras propias casas, a nuestras esposas, a nuestros hijos, y lo ofendemos y no nos damos cuenta de eso. Todo esto debe hacerte reflexionar, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Cómo es que escudriñando su palabra, nosotros nos vamos a edificar cada día? Pues como siempre digo, es la palabra bendita de Dios que me sostiene. Pues así dice el libro de los Hebreos, mis queridos hermanos. Hebreos capítulo 1, verso 1, 2 y 3, donde dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos habla a través de su Hijo, a través de su santa palabra, que es la Biblia. Pero muchas veces no tenemos tiempo de leerla. Estoy ocupado, que me duele la cabeza, que tengo que hacer cosas. Vengo del trabajo cansado y ahí hacer las cosas de la casa, del hogar. Muchas veces nos dejamos nosotros llevar por los afanes de este mundo. Pero ¿qué momento le damos al Señor? ¿Qué momento tienes esa comunión con Cristo Jesús? Porque el cristianismo es una relación con el Señor Jesús, nuestro amado Salvador. ¿Tienes tú esa comunión con Él diariamente? ¿Tienes esos devocionales con el Señor Jesús en tu vida?
Vea lo que dice la poderosa palabra en Hebreos. Capítulo 1, verso 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria de Dios es Jesucristo, y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por eso que este programa se llama El Poder de la Palabra de Dios. Pues fue el Señor que a través de su Santo Espíritu que puso en mi corazón y en mi mente que se abra este programa de estudio profundo de las Escrituras. Y le pongamos ese nombre, porque hasta el nombre me lo dio el Espíritu de Dios. El poder de la palabra de Dios. Porque tiene poder esta bendita palabra. Porque son vida. Son espíritu. Y es la palabra que me edifica. Y dice que sostiene la palabra de Dios con su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y nos dejó al Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que ahora vive y reina en nosotros. Pues Él es más grande que cualquier cosa de este mundo, mis queridos hermanos que me escuchan esta noche. Se produjo una total revolución a lo largo del siglo XV hasta el siglo XVIII, principios del XIX, con la Reforma Protestante. Por eso es que el 31 de octubre tú debes recordar como el día de la Reforma Protestante del Señor, no el Halloween, no esas fiestas paganas, pues Dios no nos llamó a eso. Dios quiere que tú seas santo. Y la palabra santo, su etimología es apartado de este mundo y servir solo a Dios. Si el Señor nos ha apartado de los millones y millones de personas que existen en este mundo para que ahora le sirvamos, ¿por qué no te apersonas a hacerlo? ¿Qué estás haciendo tú por el Señor? Yo me estoy congregando solo los domingos. Eso no basta. ¿Tienes realmente tú los frutos del Espíritu Santo? ¿Tienes ese amor que el Señor nos dice que tenemos que tener en Gálatas 5, 22 y 23, que son los frutos del Espíritu Santo? Pues si no tienes amor, mi querido hermano, mi querida hermana, no tienes nada. No tienes nada. Por eso yo te invito a que hagamos esta reflexión en esta noche, con esta pequeña enseñanza sobre el día de la Reforma Protestante. Un día como hoy. Así como Lutero trastornó y revolucionó en aquella época, mi hermano, mi hermana, tú estás revolucionando el sector donde vives. Estás revolucionando con la palabra de Dios a tu familia. En tu lugar de trabajo. O simplemente te quedas apacible, escuchando solo los domingos el sermón del pastor. Y no te apercibes en estudiar la palabra, escudriñar su palabra y buscar a Cristo aquí en su palabra. Porque Él se goza de esto, mis queridos hermanos. Él se complace cuando nosotros lo buscamos en su palabra. Muchos hermanos toman a menos el estudio de la palabra. Pero el Señor mismo, nuestro amado Jesucristo, instauró esta institución de la maestría. Pues así nos dice su palabra en el libro de los Efesios. El Señor instauró maestros, pastores, evangelistas, apóstoles y profetas. ¿Y por qué le tomamos a menos el estudio de la palabra de la maestría? Y nos conformamos con otras cosas. Que por ahí yo vi a alguien que me dijo alguna vez, que la palabra mata. Mi hermano, yo te prometo que en los próximos estudios, en los próximos programas vamos a tratar este versículo donde indica que la palabra mata. ¿Tú puedes creer que la palabra de Dios mata? Imposible, si la palabra de Dios es vida. Pero eso será análisis para otro momento, para otro estudio, mis queridos hermanos. Hoy el Señor nos ha permitido salir en 2 ocasiones por la tarde y en este tiempo, en esta noche.
Que sea siempre el Espíritu de Dios guiándonos a nuestras vidas. Que sea siempre el Espíritu de Dios llevándonos a esa verdad absoluta llamada Jesucristo. Aún Poncio Pilato, cuando estuvo a Cristo frente a frente, no sabía qué era la verdad. Y la verdad la tenía enfrente. Tú, mi querido hermano, tienes esa verdad en tus manos. Si has aceptado a Cristo realmente en tu vida, haz que Cristo se siga formando siempre en ti. Y vive su palabra. No tan solo la leas, no tan solo la prediques, vívela, acciónala, practícala en todo momento y en todo lugar. El Señor nos encaminó a esa gran comisión de ir y predicar el Evangelio de Dios a toda criatura, por todas partes del mundo. Hoy lo estamos haciendo a través de estas redes sociales, porque la tecnología solo nos debe servir para predicar la santa palabra de Dios. Porque lo que hay en Internet, mi querido hermano, déjame decirte, disculpa que te lo diga, pero el 80% de lo que hay en Internet es basura. Debemos nosotros recoger lo bueno, retener lo bueno y desechar lo malo, como dice su palabra. Pues eso es lo que queremos hacer nosotros, utilizando estos medios de información. Porque estos medios de información llegan a muchos lugares del planeta Tierra, aún lo más recógnito del mundo. Termino en esta parte, mis queridos hermanos, llamándote nuevamente a la reflexión. Para que Cristo sea realmente tu guía a través de su Espíritu, llevándote a Cristo, porque Él te lleva a la verdad. Si estás pasando por momentos difíciles en tu vida, dale esa carga al Señor Jesús, porque nadie te la va a solucionar. Yo mucho menos. Tú tampoco lo vas a poder solucionar. Solo Cristo. En su infinito poder y sabiduría lo hará, mi querido hermano. Pon tus cargas al Señor. Padre, gracias por este tiempo de bendición que tú has permitido que en el día de hoy salgamos, Señor, al aire, para que todo aquel que escuche este mensaje sea edificando vida, edificando corazones, edificando almas, Señor, y que esta palabra penetre, Padre Santo, en todo nuestro ser, en todo nuestro espíritu, y que lo llevemos a la práctica. En el nombre poderoso de Jesús, nos quedamos en tus manos de amor y de misericordia, Señor, y que el Santo Espíritu de Dios nos lleve siempre a la formación de Cristo Jesús en nuestras vidas. Los amamos, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Mi querido hermano, gracias por tu bendición de estar aquí compartiendo. Gracias con aquellos hermanos que se sintonizan con nosotros cada vez que salgamos al aire. Déjame decirte que este viernes tenemos otro mensaje, el poder de la palabra de Dios, con mi hermano, el pastor Clever Arroyave. 5 de la tarde, 17 horas, el día viernes. Nos vemos aquí en el poder de la palabra de Dios. Sean todos bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Hasta mañana.